Zona Regable, el nuevo podcast del canal de Orellana. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio del podcast Zona Regable, un podcast de la Comunidad General de Usuarios del canal de Orellana. Un podcast que nace también con la colaboración de Solís, Agricultura Local Sostenible, una línea desarrollada por Nestlé España, en la que se basa en el trabajo con los agricultores de las zonas de las Vegas del Guadiana. Una agricultura local sostenible que está basada en estas prácticas sostenibles, en estas prácticas respetuosas que cumplen con el buen uso del agua. Mi nombre es Hugo y junto a mi compañero Samuel os damos la bienvenida a este primer podcast en el que, bueno, podríamos decir un poco que abrimos compuertas, ¿no? Con este podcast, ¿no, Samuel? Hola Hugo, hola Luis, hola a todos. Abrimos compuertas, abrimos vereda, como se suele decir, abrimos camino. Yo creo que es un proyecto muy interesante, con muchas ganas. Y al final es un poco seguir haciendo ese trabajo de divulgación, de enseñar, de trasladar a la gente en qué consiste no solamente, bueno, pues lo que es la agricultura, no solamente lo que es el regadío, sino lo que es la agricultura del regadío y sobre todo lo que implica, lo que importa, lo que genera y lo que en definitiva aporta a la sociedad y bueno, hacerlo quizás de una manera un poco desenfadada, un poquito más, no sé, un poquito más charachera, sí. no tan seria y formal, ¿no? Como estamos acostumbrados. Sí, más cercana, más quizá también para un público que en algún momento quizá, a lo mejor no pueda ser que no se interese tanto por otros canales de comunicación o por otras maneras de comunicar y de llegar a esta información y que, bueno, podamos al final trasladar ese mensaje, ¿no? De lo que significa la agricultura de regadío. Así es, como dice Samu. Bueno, también bienvenido Luis, que antes me he quedado sin presentarte, la persona aquí más importante, quien ha sido que... Tenemos aquí un invitado, tenemos aquí un elemento que no sabemos qué es. Tenemos aquí a una persona sentada que ni siquiera he hablado sobre él. Bueno, él es Luis Gutiérrez, ahora mi compañero Samu lo presentará mejor y que casi me le quedo sin presentar. Y es la persona que ha hecho también posible que estemos hoy aquí hablando. Yo la verdad que querría sobre todo agradecer la predisposición de la Comunidad General de Usuarios para desarrollar este tipo de acciones y este tipo de proyectos y a las empresas que están detrás que hacen también posible este podcast. Bueno, como hemos dicho, Samu, te dejo a ti los honores de presentar ahora a Luis. Bueno, ¿quién es Luis Gutiérrez? Yo creo que al final el que mejor puede definirse, el que mejor puede presentarse es él mismo, pero para que quienes nos están viendo, nos están escuchando, sepan realmente quién es Luis Gutiérrez. Va a haber mucha gente que quizás sí sepa quién es, ¿no? Pero otra gente a lo mejor no sabe quién es. Yo creo que hoy es el primer día, es el primer programa y, bueno, lógicamente teníamos que tener aquí al presidente de la Comunidad General del Canal de Orellana, que nació en 1977, nació en Don Benito, se ha criado entre Don Benito y Santa Amalia, ¿no? Proviene de familia de Santa Amalia, luego ya me corriges con esos datos. Estudió en el Luis Chamizo, ahí hizo muy buenos amigos en Don Benito, por supuesto también con gente de su pueblo. Siempre ha estado muy vinculado a la actividad agraria que ha mamado desde pequeño. Estudió en Badajoz, en la Universidad de Extremadura, hizo ingeniería técnica agrícola, ¿verdad? Hizo también una licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Siempre vinculado al campo, siempre has estado ahí en esa faceta, pero hay un momento en tu vida en el que también, bueno, pues decides hacer una oposición, te sacas una plaza también de funcionario y bueno, ahora estás en un periodo, digamos, de excedencia ahí, pero siempre también vinculado al sector agrario, siempre has tenido tu explotación. Y llegamos al momento actual donde conjugas todo eso también con la presidencia de la Comunidad General de Usuarios. Luis, bienvenido. Pues gracias por invitarme. Todo lo que has dicho es cierto. Yo siempre he tenido pasión por el campo, desde bien chiquinino. Como tú bien dices, lo he mamado. Por mis venas corre el sector agro, y tenía muy claro desde el principio. Yo estudié en la Universidad de Extremadura. Tengo mucha gente, muchos amigos míos que están fuera y decidieron su proyección profesional hacerla fuera de Extremadura. Pero yo tenía muy claro que yo quería estar en mi tierra, quería seguir con la explotación de mis abuelos, de mis padres, de mis tíos.
Y decidí por apostar por quedarme aquí en la región, porque bueno, también tengo mucho amor a mi comarca y a mi región. Y decidí desarrollar mi carrera profesional aquí en Extremadura, vinculado a muy diferentes sectores. Yo hice ciencia y tecnología de los alimentos, no ejercí profesional, pero me gustaba mucho la transformación alimentaria. Y lo de ITA sí lo he desarrollado desde el plano administrativo, desde el plano profesional privado y ahora en la comunidad general de usuarios, que también profesionalmente pues, aporta a la gestión de la comunidad. Además, siempre, o de un tiempo a esta parte, mejor dicho, has estado muy vinculado también a las cooperativas, Tomates del Guadiana como vicepresidente, Sí. a Copaes. ¿Qué es el cooperativismo y qué proyección tiene también aquí en Extremadura? Bueno, yo creo que el cooperativismo es la piedra angular de la economía de nuestra región. A mí me abrieron las puertas de la cooperativa, primero en Tomates del Guadiana, luego en Acopae, luego en Río Búrdalo, y llevo ya unos años viendo cómo funciona la cooperativa y creo que la cooperativa es el catalizador de muchas facetas de la economía y del ámbito laboral de nuestra región. Yo creo que es, como he dicho, una piedra angular, es importantísimo, creo que la unión hace la fuerza, creo que debemos organizarnos en cooperativa, creo que eso es un paso importante y tenemos que seguir escalando en la cadena de labor y una herramienta esencial, creo yo, que donde estamos ahora mismo en las cooperativas. Bueno, Luis, nos comentabas un poco la trayectoria profesional que has tenido. Si no tengo mal entendido, tú tienes una plaza de oposición, pero Sí. sin embargo no ejerces. Bueno, pues, y que es curioso, sí. Tirándonos un poco al lado personal, es curioso porque hoy en día el 8 de cada 10 universitarios, 7 de cada 10 universitarios, no sé bien el dato, quieren ser funcionarios. ¿Y tú que tienes tu plaza de Lamentablemente. funcionario? Yo decidí complicarme la vida, sinceramente, yo decidí complicarme la vida. Yo cuando estudié ITA, o estábamos haciendo ITA, todos, sinceramente, aspiramos a ser funcionarios. Estábamos estudiando una carrera que estaba muy vinculada al agro, pero queríamos estar en la administración. Todo lo que estábamos allí es una realidad absoluta de que todos aspiramos a... ¿Pero por qué? ¿Por estar más tranquilos o porque No tampoco lo sé, invitaba en ese momento el sector agrario a ser más valiente quizá o a emprender? Bueno, porque quizás no veíamos el espacio de desarrollo económico fuera más allá de la administración en aquel momento, porque ahora sí hay mucha proyección en cooperativas, en empresas, en agroindustria, en comunidades regantes, por ejemplo. Pero antes no estábamos, esa visión no la teníamos y lo que aspiramos, mira, pues teníamos un sueldo seguro de 8 a 3, tal y cual. Yo fui el primero que opté por eso. Yo salí de mi carrera y lo primero que hice fue apuntarme a las oposiciones, con un éxito bastante importante porque entré de interino. Estuve interino y luego conseguí la plaza, pero me di cuenta de que ese no era mi espacio. Yo siempre he sido un culo inquieto, ¿eh? Me ha gustado mucho meterme en todos los charcos. En todos los charcos me gusta. Tengo empresas Nunca mejor dicho. que hemos creado algunos amigos con algunos locos como yo que no hemos decidido. Y como tú dices, Hugo, yo soy una persona rara porque cuando le dicen, yo estoy en excedencia, bueno, mi padre enfermó un poco, se hizo mayor y tuve que, la excedencia primera fue por cuidarla a él, pero luego ya fue por un interés particular. Y la gente cuando yo le digo que yo tengo mi plaza en la Junta de Extremadura y me dice, ¿cómo te has complicado en empresas, en los jaleos que te has metido? Pues sí, al final, mira, lo más bonito que puede hacer uno es dedicarse a lo que uno quiere, a lo que tiene pasión. Y yo tengo pasión por el campo. Y la administración no me daba esas posibilidades esas inquietudes que yo tenía no me permitía desarrollarlas. Y entonces decidí, pues, dejarla temporalmente. Puede ser un ejemplo también para nuevas generaciones. Yo animo a las nuevas generaciones que se compliquen la vida. Que se compliquen la vida, que sean emprendedores. Hay mucho espacio económico en el sector de la agricultura para desarrollarse. La gente no sabemos la riqueza que tenemos, pero hay una enorme riqueza aquí. Lo que pasa es que a veces estamos cegados por algunas cosas, por lo más sencillo, y a veces lo complicado es lo más bonito. Nosotros nos hemos complicado un poco la vida, Hugo. También con el podcast. Vosotros también os habéis complicado. Nos hemos complicado la vida, que muchas veces parece... Bueno, y comentabas, Luis, que incitabas a las personas jóvenes hoy en día a complicarse la vida y a buscar de esas oportunidades. Y más que tú, porque con el tema del regadío también eres
una voz autorizada no solo porque seas presidente de la Comunidad General de Usuarios, sino que eres agricultor propio que sufre las consecuencias de cuando hay sequía, cuando hay agua, cuando hay menos agua, las restricciones, que muchas veces parece que esa decisión la toma gente que no tiene nada que ver y no, sois también gente que propiamente participáis en esa agricultura. Yo cuando me preguntan, me gusta decir que soy agricultor. Y lo digo en alto, lo digo. Yo empecé, yo he visto correr agua por los canales, por las acequias en mi campo desde que yo tenía uso de razón. Yo he vivido toda la transformación que ha tenido el regadío. Yo recuerdo a mi padre regar con plástico, regar con torna, como se hacía antes, y hemos pasado de regar con torna a riego más eficiente, y yo eso lo he vivido. ¿Sabes? Yo he estado en las dos partes, yo he estado regando y gestionando, como estoy ahora, y he estado en las dos partes, y sé perfectamente los problemas que hay en los dos sitios, ¿sabes? Entonces, pues esa experiencia sí la tengo, ¿sabes? Porque he estado en los dos bandos y ahora mismo estoy en los dos bandos, ¿sabes? Creo que para tomar decisiones y gestionar algo y gobernar algo tienes que estar pateando el campo, ¿sabes? Porque si no es difícil de tomar el pulso a la gestión. ¿Y en qué momento se te pasa por la cabeza dar ese paso también para liderar o dirigir, en este caso, a la Comunidad General? Pues a mí nunca se me ha pasado ser presidente de la Comunidad General de Usuarios, nunca. Eso no era una finalidad mía. Esto ha sido un poco una serie de coincidencias, de cosas que pasan en la vida, que te sitúan en algunos caminos. Y esto viene derivado por el año 2022, sufrimos una sequía importante, unas restricciones de agua importantes. Yo por aquel entonces, porque yo también he tenido mi faceta en la Asociación de Agricultores, que la tengo un especial cariño, ahí también fui vicepresidente durante 8 años. Y me tocó, bueno, pues en la antigua Junta de Gobierno decidió pedir consultas a las asociaciones, y yo, en representación de la Asociación de Don Benito, pues fui a esas reuniones y empecé a conocer la Comunidad General de Usuarios, ¿vale? También conocía también a Ricardo, que era vicepresidente, y bueno, ahí empecé un poco a tener contacto. Esa Junta de Gobierno decidió el antiguo presidente, Miguel Leal, decidió no presentarse más a la elección de presidente, a la convocatoria, y decidimos que a través de las cooperativas era un elemento que podía ser muy importante para constituir una candidatura, porque ahí las cooperativas están representados todos los sectores. Está ahí, la cooperativa hay arroz, hay maíz, y hay todas las opiniones, y decíamos, pues esto es un órgano de representación bastante válido, y nos organizamos las cooperativas para constituir una candidatura, ¿vale? Y del 2022, pues hubo una serie de discrepancias entre diferentes sectores. El arroz salió, no regó, fue un sector que se crispó bastante y entró un poco en confrontación, por así decirlo, con otro sector como era el tomate y el frutal, y se gestó una división bastante abrupta entre esos dos sectores. Pero bueno, tuvimos alturas de mira y decimos que entre las cooperativas había que llegar a un acuerdo y había que constituir una candidatura donde estuvieran todas las cooperativas representadas. Yo recuerdo aquellas reuniones, a mí me nombraron desde la Copa de Representantes, fueron unas reuniones duras, fueron unas reuniones muy duras, a cara de perro alguna, pero tuvimos la suficiente responsabilidad de constituir una candidatura y decidieron que yo debía ser presidente. A mí jamás en la vida se me pasó ser presidente ni pasaba por mi cabeza, y más viviendo lo que se había vivido en el 2022, que había sido unas asambleas de órdago. Ese año fue duro, ¿eh? Ese año fue duro y yo no quería estar en la piel de aquellos que tuvieron esas decisiones tan importantes y tan duras de tomar. Fueron decisiones bastante duras. Y consideraron las cooperativas de que yo era el elemento de cohesión de todas las opiniones. Y aquí estoy. ¿Cuál dirías que en estos años que llevas de mandato ha podido ser lo mejor que has podido aportar mediante tu gestión a la Comunidad General de Usuarios? Papá, hay que ahorrar agua. No lo pido yo, lo pide el mundo. El mundo pide que hagamos las cosas bien. Por eso hacemos nuestro ketchup Solís con tomates de cultivo sostenible y siendo responsables con el agua. Nuevo ketchup Solís. El mundo pide salsa. Bueno, yo he intentado aportar todo lo que creía que era conveniente. Yo en la Junta de Gobierno se trazó un plan estratégico,
a corto, mediano plazo. Consideramos que había que modernizar un poco la forma de gestionar aquello, la forma de gobernar aquello, los medios de comunicación, lo que has dicho tú al principio, consideramos que era importante de llegar a los agricultores, de que por eso estamos hoy aquí, a través de todas las redes sociales, teníamos que valorizar un poco el trabajo que se hacía en la comunidad general de usuarios, que la gente conociera, que a veces parecía un ente ahí un poco extraño. Y bueno, hay diferentes proyectos desde la digitalización, queda falta mucho por digitalización y sobre todo la modernización de las infraestructuras que estaban en un estado precario y que eso estamos inmersos. Se trazó una estrategia de 4 o 5 años que se está desarrollando en modernización, en digitalización, en mejora de la gestión de los procesos. Yo quise también traer el talento a la comunidad general de usuarios. Se contrataron a 4 o 5 ingenieros. Hay una oficina técnica muy potente. Y bueno, seguimos trabajando en estos proyectos. Diría, esto es una pregunta así un poco más personal, ¿dirías que muchas veces la necesidad de modernizarse o de cambiar las cosas también tiene que ir ligada a buscar a la mano de la gente joven, de la gente que hoy en día ya está mucho más formada y que hay que quitarse la idea esa de que la gente, que es verdad que es necesaria muchas veces la gente que tiene experiencia y que conoce de años atrás, pero también se necesita sangre nueva en el tema del regadío, que aporte nuevas visiones? Yo lo que quiero estar rodeado de gente preparada. El tema de que sean jóvenes, los jóvenes ahora mismo están muy preparados. Nosotros cuando hemos hecho convocatorias buscando ingenieros, ahí se presenta gente con unos currículos muy potentes. De hecho, tenemos a 4 o 5 personas que son unas personas muy, muy bien preparadas. Son jóvenes también, relativamente jóvenes. Y yo no, la edad sí creo que es importante, pero yo creo que la gente joven está muy preparada y yo siempre lo que he intentado es rodearme del talento. Yo todas mis decisiones que he tomado y las decisiones que se han tomado en la Junta de Gobierno, a mí me han gustado de que vinieran refrendadas y apoyadas por informes técnicos, por los técnicos. Pero yo creo que las decisiones técnicas, cuando tú te apoyas en una decisión técnica, llevas un soporte detrás que te da fortaleza en tu decisión. Entonces siempre he intentado que ese soporte técnico esté detrás de todo lo que se decide allí, que no sean decisiones arbitrarias. Y siempre he tenido por delante el interés general. Bueno, interesante reflexión la que nos dice... Siempre se habla de eso, ¿no? Es que al final, en este caso, vinculamos el talento y la formación en los jóvenes a la comunidad general de usuarios, pero eso se puede extrapolar perfectamente al sector agrario, ¿no? Tradicionalmente se ha tenido la imagen de que la agricultura es algo, lo primero, que es algo muy trabajoso, muy costoso, que quien trabaja en la agricultura no tiene formación, no tiene estudio. Esa imagen, realmente, cuando estás a pie de campo, nunca mejor dicho, te das cuenta de que no, al final la formación de los agricultores, de quien participa, no solamente de los propios agricultores, sino de todas las personas, todos los profesionales que participan del campo prácticamente, tienen una formación detrás y eso le da mucho valor. A ver, yo creo que la formación ahora mismo es determinante. Antes se decía que el que menos valía para el estudio que para el campo, y ahora al contrario. El que más estudio tiene es el que tiene que estar gestionando el campo. Daros cuenta que ahora mismo las explotaciones son empresas que necesitan una gestión, una preparación. Yo paso buena parte del tiempo sentado en un ordenador. Antes eso era impensable en el campo. Cuanto más preparado estés, más competitivo eres. O sea, el campo... La tecnología sí está en el campo. Hay gente que piensa que el campo es algo árido, pero no. Hay GPS, hay fotointerpretación de satélite, hay APP, hay sistemas automáticos de riego, todo eso tienes que conocerlo. Yo tengo algunos tractores que me monto y me tengo que poner a pensar cómo iban los botones, porque no me acuerdo. Yo en un coche me monto y puedo conducir. Pero los tractores tienes que tener una preparación. Por ejemplo, estoy poniendo los tractores como te puedo poner un cabezal de riego, como te puedo poner una gestión administrativa, un cuaderno de campo. Eso necesita una alta preparación. Y yo también animo a quien se dedique al campo que se prepare, porque necesitas una preparación para gestionar y ser competitivo dentro de tu explotación. Me gustaría preguntarte, Luis, a raíz de lo que comentaba, vienes de familias que han sido agrícolas, han tenido vinculación con el sector agroganadero aquí en Extremadura. No sé si tu padre también ha sido agricultor o algún familiar tuyo directo. Mi padre empezó siendo ganadero. Y fue...
nuestra estirpe, por así decirlo, viene de Castilla y León. Ellos hacían transhumancia con vacuno, ¿vale? Y decidieron asentarse en Extremadura porque, bueno, hace 4 o 5 generaciones pues no había el desarrollo que tenemos aquí ahora. Y mi padre empezó siendo ganadero de ovino, porque el plan Badajoz fue aterrizando lentamente en la comarca. Y nosotros fuimos de los últimos y mi padre tenía mucho apego a la ganadería, pero la verdad es que la irrupción del regadío pues revolucionó todo aquello y al final se decidió vender las ovejas y se transformó del secano al regadío, ¿eh? Pero nosotros, mi origen fue ganadero y por la llegada del plan Badajoz pues decidimos cambiar al regadío porque éramos más rentables. Algo parecido estamos intentando hacer ahora, porque ahora mismo tenemos una serie de cultivos que desgraciadamente ahora tiene una rentabilidad estrecha, ¿eh? La mayoría ahora mismo tiene una rentabilidad estrecha, y con la modernización pues pretendemos dar esas herramientas que mi padre tuvo a través del regadío, dar nuevas herramientas para que la economía de la región tome un nuevo impulso. Y nosotros somos fieles defensores de que eso va a pasar. Si se lleva a cabo una modernización, en parcelas se han llevado la modernización, porque antes estaba hablando de que hay cabeceras de riego, por goteo, pero hay que dar un segundo paso en la modernización, porque eso nos va a abrir una ventana a unos nuevos cultivos, a una nueva economía, y yo creo que va a cambiar la vida de la gente de aquí. Y que quizás a la gente le cuesta concebir un poco eso y decir, ¿cómo se van a producir tantos cambios? Pero bueno, yo creo que si tú le preguntas a tu padre y le explicas los sistemas con los que trabaja, la tecnología con la que trabaja, en comparación con la que trabaja él, seguramente se quede flipando y diga, pero ¿cómo puede ser que tú le das al botón y el tractor ya va solo y sabe, tiene reconocido? Hay a las generaciones, bueno, yo mi padre, hay generaciones mayores que les cuesta entender, que no saben regar, porque yo de hecho, cuando entra alguien nuevo en mi explotación hay que hacer una formación de que, bueno, pues tienes que tener esta aplicación para arriba abajo, tienes que manejarte, esto va así, esto tiene unos automatismos y necesita una formación previa, algo que antes no era tan necesario, algo que el oficio lo aprendía sobre la marcha, ¿sabes? Y eso que te comentaba antes de que parece que no, de que eso no va a ser así, de que no la gente no, de que es difícil ver que va a llegar esa modernización, de que va a tener una repercusión, pues es muy sencillo. Yo me ha costado a veces, verlo, pero yo sí he ido a sitios donde se ha hecho esa modernización. Y yo sí he visto a gente que le ha cambiado la vida, de experiencias personales de gente de que estaba en el sistema que estamos ahora y que han pasado a otro sistema. Y relatos de gente que les ha cambiado la vida. ¿Qué te han contado? Pues me han contado, por ejemplo, de conciliación de la vida familiar, ¿vale? Nosotros planteamos un riego con un semiautomático, ¿vale? Donde tú puedas disponer de más tiempo. De que tú desde tu casa puedas saber si se está regando ahora mismo, que si la planta te está pidiendo agua, con una fotografía saber qué necesidades tiene, puedes pasar a cultivos de alto valor añadido, ¿sabes? Puedes mejorar tu economía, ¿sabes? Y ya te digo, y te puedes llegar a conciliar más la vida familiar porque dispones de más tiempo, ¿sabes? Esos son automatismos que te dan más capacidad de tener tiempo libre. ¿Qué tiene que pasar para que eso sea una realidad y en cuánto tiempo puede pasar para que se pueda ver? Yo cuanto antes mejor. cuanto antes pase mejor, pero bueno. ¿Hay que llamar a alguna puerta política? No, nosotros nos duelen los nudillos ya de la mano, me duele a mí ya de llamar a puertas, hemos llamado a todas las puertas. Desde nosotros cuando empezamos aquí tuvimos claro una cosa, de que teníamos que cambiar. Nosotros auditamos las pérdidas que teníamos aquí. Yo hablando con el jefe de explotación me decía, y yo le preguntaba varias veces, pero esto es así. Y le volví a repetir porque no me lo creía. Y yo digo, esto tenemos que cambiar porque esto no es eficiente. Esto no es bueno, estamos hablando de infraestructura de hace 60 años. Un desgaste. ¿Qué pasaba 60 años, por ejemplo? Nosotros seguimos regando con fotografía en blanco y negro. Y nosotros queremos que lleguen las fotografías a color aquí, ¿eh? Lo que pasa que sí es cierto que son 60.000 hectáreas, sería una obra similar al Plan Badajoz, una obra tremenda, y cuando tú llamas a las administraciones y le cuentas el proyecto y del dinero que estamos hablando, pues se le hace bola. Nadie se atreve. ¿De cuánto dinero hablamos para que la gente se haga una idea? Yo no me gusta hablar del dinero porque lo primero que hace la gente es, dice eso, nos asustamos todo el mundo pero estamos hablando de cifras de casi 1.000 millones de euros. Entonces, mucho dinero, ¿eh? Estamos hablando. Pero no hay que ver lo que cuesta, sino hay que ver lo que repercute en la sociedad, ¿vale? Y las repercusiones yo te puedo asegurar que son mucho más grandes, ¿eh?
y sería una inversión súper rentable para el conjunto de nuestra comarca, porque tenemos que tener claro una cosa, de que aquí todos vivimos del agua, de alguna manera, directa o indirectamente vivimos del agua. El que vende la ropa en la calle de las tiendas de se Don le compra Benito, el agricultor que vive del campo, ¿eh? y si no, el trabajador Claro, del y eso es una agricultor, de la realidad fábrica. que lo tenemos que tener, que aquí vivimos del agua, ¿vale? Nuestras tierras valdrían muy poco si no tuviesen la concesión de agua. Eso es una realidad absoluta, ¿eh? Bueno, Luis, a lo que comentabas antes, que os duelen los nudillos de llamar a puerta muchas veces para buscar soluciones para esto, mi compañero Samuel y yo hemos preparado para este programa una sección así un poquito más, no quiero decir palabrotas aquí Picantona, vamos a decirlo picantona. Son preguntas cortas que lo que tienes que intentar es responderlas en una palabra o en varias palabras, no extenderte, porque son preguntas concisas para que no hace falta ni dispara pensar. Rápido. Son Pregunta y dispara respuesta. rápido, ¿vale? La sección se llama Riego sin filtro o Regando sin filtro para que A ver, metemos lo peor. Tú sabes que nosotros somos como somos si con las cosas. Bueno. Y tenemos aquí una serie de preguntas, ¿vale? No sé si Samu tú las tienes o las tengo solo yo. Las tengo solo yo. Bueno, pues va a ser un mano a mano esta sección. A lo mejor sobre la marcha disparo yo alguna y Bueno, pues me devuelve el disparo, como en el oeste. Sí, Como en las preguntas, como en las películas del oeste, que sacamos el revólver. Venga, estamos preparados. Quiero empezar con la primera. Una palabra que defina tu gestión como presidente. Responsabilidad. Una palabra que te defina como persona. Pasión. ¿Tu cultivo favorito? El tomate. ¿Es la CGU, el Real Madrid o el Barça de las comunidades de regantes? Sí, no voy a decir Madrid y el Barça, porque no quiero que luego venga, sí, pero sí, estamos en la Champions League. Esta es un poquito más polémica o entra un poquito en polémica. ¿Crees que a Bruselas le importa poco el campo extremeño? Creo que le falta información del campo extremeño. ¿Crees que hay políticos que vienen nada más que hacerse la foto en muchas ocasiones? Puede ser. Venga, yo digo que sí, ¿eh? Venga, yo no voy a ser políticamente correcto. Yo creo que sí. Bueno, creo no. ¿Seguro? En todas las ¿Seguro? profesiones hay gente de todo tipo. Hay políticos muy buenos y hay otros políticos. ¿Y dentro de esos políticos cree que hay políticos que se dedican o que están vinculados al sector agrario que no tienen ni idea del sector agrario? ¿Los hay? Sí. Lamentablemente. Yo algunos los he sufrido. A ver, yo a veces cuando me he sentado con un político, yo entiendo al político que le cuesta digerirlo y tal y cual. Yo lo que les animo a los políticos de que hagan lo que yo he hecho, que se apoyen en la gente que conoce del tema. Y si hay que apoyarse en el sector privado, se apoya uno en el sector privado, si no conoce el sector. Nosotros no descartamos de tener como palanca el sector privado. No lo hemos descartado. De hecho, tenemos algunas vinculaciones con el sector privado y conversaciones con el sector privado. Lo que sí tenemos nosotros claro es que nosotros hemos venido aquí a modernizar esto y a cambiar esto. Eso no lo creemos y nos tendremos que apoyar la administración, el sector privado o el que esté dispuesto a apostar por esto. Bueno, y ya para terminar, Luis, ¿te ha usado alguna vez algún político para esa foto de la que hablábamos y después no te ha llegado a coger el teléfono? Tengo alguna sospecha. Bueno, yo tengo que decir que hasta la fecha todos me han cogido el teléfono. Todos me han cogido el teléfono porque cuando llama a la comunidad general de usuarios hay que cogerle el teléfono. Bueno, como estamos en la Champions League, ¿sabes? Entonces a los políticos les es difícil decirnos que no, ¿vale? Yo tengo que decir que nadie se ha negado a recibirnos, todo el mundo nos ha recibido, todo. Y se ha dado la casualidad de que de diferentes sentidos políticos nos han apoyado, han creído en el proyecto. Lo que pasa que al final lo que falta es el cariño económico, ¿sabes? Que es lo más complicado, ¿sabes? Pues nada, Luis, lo primero agradecerte, muchísimas gracias por estar presente en este primer episodio de podcast de Zona Regable, este podcast de la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana. Gracias a Samuel también por un placer como compañero aquí arrancar esto. Gracias también de nuevo a Solís, Agricultura Local Sostenible, por su colaboración para hacer posible también este podcast.
Estamos abiertos a que nos puedan mandar un delicioso bote de tomate frito o lo que quieran. O sea, podemos probar aquí, no hay problema. Y nada, despedirnos, agradecer a todos los que hayáis llegado hasta esta parte del vídeo, hasta esta parte del audio, dependiendo con el formato que lo hayáis escuchado. Y nos despedimos hasta la próxima, hasta el próximo episodio, porque aún todavía nos quedan muchas cositas que hablar. Y todavía nos queda mucho campo y muchas zonas regables por descubrir. Hasta luego. Adiós.